Hola, queridos lectores. Hoy quiero comenzar con una pregunta que se ha hecho desde siglos atrás. Una pregunta que sigue tocando puertas. ¿Quién es mi prójimo? Parece una pregunta sencilla, pero en realidad es un espejo. Pregunta por la forma en que miramos a quien sufre, por la sensibilidad que aún queda en nuestro corazón, por la capacidad de detenernos cuando todos siguen caminando. Pregunta si todavía vemos personas, o solo obstáculos, y sombras que pasan frente a nosotros. Vivimos en una sociedad extraña, cada vez más conectada, pero cada vez más distante. Tenemos cientos de contactos y ninguna conversación sinceras. Sabemos lo que desayunó alguien a kilómetros de distancia, pero ignoramos el dolor del vecino que vive al lado. El mundo moderno construyó autopistas para la información, pero dejó en ruinas muchos caminos hacia la compasión. Todos corren, producen, compiten. Todos quieren llegar primero a alguna meta que muchas veces ni siquiera entienden. En medio de esa carrera, quedan hermanos heridos tirados en la orilla del camino. Con heridas internas, depresión, abandono, ansiedad, hambre, soledad, miedo, rechazo. Mientras tanto, miles pasan cerca sin detenerse, porque ayudar quita tiempo. Escuchar cansa, comprometerse complica. El amor se enfría cuando levantamos el ídolo del yo. Allí comienza una de las idolatrías más aceptadas de nuestro tiempo: adorarse a uno mismo. Ya no se levantan estatuas de piedra en plazas antiguas. Ahora muchos levantan altares invisibles dentro del corazón. En ellos se adora la imagen propia, la comodidad, el éxito, la opinión y el placer. El yo se vuelve rey, consejero y Dios. Y cuando uno vive arrodillado ante sí mismo, ya no hay postura para inclinarse para ayudar al caído. Se nos enseña que lo más importante es pensar primero en ti. Haz lo que te haga feliz, nadie importa más que tú, si no te beneficia, aléjate. Estas frases muchas veces terminan convertidas en combustible para el egoísmo. Así se forma una cultura donde servir parece debilidad, sacrificarse parece pérdida y amar sin recibir algo parece locura. Pero el problema del egoísmo es que promete coronas y entrega cadenas. Quien solo vive para sí mismo termina encerrado en una habitación sin ventanas, donde todo gira alrededor de sus necesidades, sus heridas, deseos y planes. Aunque parezca libertad, es solo una prisión elegante. El corazón fue diseñado para dar, para compartir, para compadecerse, para extenderse más allá de su propio ombligo existencial. Cuando deja de hacerlo, se marchita lentamente. También nos acostumbramos al dolor ajeno, como quien se acostumbra al ruido del tráfico. Injusticias, violencia y necesidad pasan frente a nosotros todos los días. Al principio estremecen, luego cansan. Después se vuelven paisaje. El peligro no es solo ver maldad en el mundo, sino acostumbrarnos tanto a ella que dejemos. También nos hemos acostumbrado al dolor ajeno, como quien se acostumbra al ruido del tráfico. Noticias de tragedias, injusticias, violencia, necesidades pasan frente a nosotros todos los días. Al principio estremecen, luego cansan. Después se vuelven paisaje. El peligro no es solo ver maldad en el mundo, sino acostumbrarnos tanto a ella que dejemos de reaccionar. Cuando el sufrimiento ajeno ya no nos mueve, la indiferencia está tomando un lugar principal. Hoy muchos de los que extienden la mano lo hacen solos si tienen beneficios. Si entretienen, si ofrecen ventajas, si tienen influencia, si pueden devolver favores. Pero cuando alguien está roto, desempleado, enfermo, anciano confundido o pobre, entonces algunos lo consideran invisible. Es una crueldad elegante descartar sin tocar, ignorar sin insultar, excluir sin pronunciar palabra. ¿Quién es mi prójimo? Tal vez es esa madre agotada que sonríe para no llorar.
Es el anciano que solo necesita conversación. Es el joven rodeado de amigos digitales y vacío por dentro. Es quien piensa distinto a ti. Es el inmigrante rechazado. El adicto en recuperación. El niño que necesita atención. El matrimonio quebrado. El compañero de trabajo que oculta ansiedad detrás de bromas. El prójimo rara vez se anuncia, pero para un corazón abierto y sensible puede entender las situaciones. La sociedad puede enfriar el amor. Puede entrenarnos para mirar sin ver, escuchar sin oír y pasar sin sentir. Pero no está obligada a definirnos. Cada persona escoge si alimentará el altar del ego o derribará ese ídolo para abrir espacio a la misericordia. Quizá no podamos resolver todos los dolores del mundo, pero sí podemos ser la sal que le dé otra esperanza al mundo. La pregunta sigue viva. ¿Quién es mi prójimo? Y quizá la respuesta más incómoda sea esta. Tu prójimo es aquel cuya necesidad se cruza con tu oportunidad de amar. No siempre será cómodo. No siempre será conveniente. No siempre será recompensado. Pero allí, justo en ese momento comienza la verdadera humanidad. Antes de entrar en la reflexión del buen samaritano, conviene mirar nuestro propio corazón. Porque el camino de Jericó no solo está en la Biblia. También está en nuestras ciudades, nuestras casas, nuestras iglesias y nuestras rutinas. Y cada día alguien cae herido cerca de nosotros. La gran pregunta no es solo, ¿quién es mi prójimo? La gran pregunta es, cuando lo encuentre, ¿qué haré con él? Y mientras muchos siguen de largo, Jesús todavía nos enseña a detenernos. Lucas 10, 25 al 37. La parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plédol y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó. Jesús no contó esta parábola para adornar una conversación, sino para desnudar corazones. En el camino quedó tirado un hombre herido. Y alrededor de él pasaron distintas actitudes que todavía hoy siguen caminando entre nosotros. La indiferencia del sacerdote. Vio a Sidlinole querido, pero siguió de largo. Conocía de Dios, pero no reflejaba a Dios. Hay quienes saben versículos. Cantan himnos y levantan manos, pero no se detienen ante el dolor ajeno. La fe sin compasión es un templo vacío. Antes de terminar, acompáñenme en esta oración. Poderoso Jesús, hoy venimos delante de ti con humildad. Gracias por tu palabra, porque nos corrige, nos despierta y nos enseña a amar como tú amas. Perdónanos si muchas veces hemos pasado de largo ante la necesidad de otros. Si hemos sido indiferentes al dolor ajeno o si nos hemos enfocado más en nosotros mismos que en servir. Quita de nuestro corazón el egoísmo, la dureza y la frialdad espiritual. Danos ojos para ver al herido, al que llora en silencio, y al que necesita una mano extendida. Haznos sensibles a tu voz y obedientes a tu llamado. Señor,
Pon en nosotros el espíritu del buen samaritano, que sepamos acercarnos, a tener misericordia, sanar heridas y cargar con amor a quienes están cansados. Que no busquemos aplausos, sino agradarte a ti en lo secreto. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje. Sana sus heridas, fortalece su fe, trae paz a su casa y dirección a su camino. Y permite que también ellos sean instrumentos de tu amor en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, quizá hoy tú seas la respuesta de Dios para alguien herido en el camino. Comparte este mensaje, para que más personas sean instrumentos de Dios. Bendiciones, y hasta el próximo video.